Esta es la región conocida como Tirol del Sur. Toma su nombre de Tirol del Norte, o como se conoce en Austria, simplemente Tirol. La razón por la que tiene el mismo nombre a pesar de ser parte de Italia es que solía pertenecer a Austria en la época del Santo Imperio Romano. y luego también al Imperio Austrohúngaro. A lo largo de los tiempos, desde el establecimiento de una identidad nacional italiana y luego la unificación de su territorio, esta área ha sido objeto de una disputa territorial entre ellos y Austria. Y desde el final de la Primera Guerra Mundial ha sido efectivamente controlado por los italianos, pero algunos locales y algunos vecinos en Austria aún reclaman que debería ser devuelto al Reino Oriental. Después de todo, el alemán es el idioma más hablado allí, alcanzando alrededor del 90% de la población en la mayoría del territorio, entonces, ¿por qué sigue siendo italiano? Es importante decir que esta disputa ha disminuido un poco hasta ahora. Alcanzó su punto máximo en el siglo XX, pero aún existe en un modo silencioso, por así decirlo. Los orígenes de los oficios de Tyrol se remontan a la antigüedad cuando el área estaba dividida entre las provincias romanas. Los valles inferiores se convirtieron en parte de la Italia romana, mientras que las regiones más altas se administraban a través de Raetia y Noricum, un paralelismo interesante con la división norte austriaca y sur italiana que vemos en tiempos modernos. Después de la caída del Imperio romano, pasó bajo el dominio gótico, lombardo y franco. Para el siglo VIII, los colonos bávaros se habían trasladado a la región, introduciendo una identidad cultural y lingüística germánica que daría forma a la identidad cultural de la misma hasta hoy. Fue un poco caótico durante la Edad Media en términos de quién lo controlaba, pero eventualmente el condado de Tirol emergió en el siglo XII y se desarrolló en una entidad política cohesiva bajo el Sacro Imperio Romano. Para 1363, los Habsburgo adquirieron el condado de Tirol. Lo incorporaron en lo que más tarde se convertiría en el Imperio Austrohúngaro, y para el siglo XIX la región formaba una parte integral de las provincias montañosas del sur de Austria. Sin embargo, también hay un interesante interludio al gobierno austriaco. Ocurrió durante la era de Napoleón y sucedió en 1809 después de que los ejércitos franceses y bávaros aliados habían ocupado el territorio. Los lugareños se levantaron en lo que se conoció como la Rebelión Tirolesa. De la misma manera que la división del antiguo Imperio Romano aún se refleja en la realidad actual, el movimiento de independencia muestra una especie de eco histórico de esta rebelión también. 80.000 personas se levantaron contra las fuerzas lideradas por los franceses, pero finalmente fueron reprimidas y derrotadas. Pero cuando Napoleón terminó siendo derrotado él mismo, el territorio permaneció bajo el control de los Habsburgo. Es interesante cómo ese antiguo condado imperial de Tirol incluía no solo el Tirol del Norte, parte de Austria hoy, y el Tirol del Sur, que es parte de Italia, sino también otro territorio italiano hoy, Trentino, que hasta donde yo sé, el movimiento de independencia o el movimiento de retorno a Austria no reclaman, solo reclaman el Tirol del Sur. Pero de todos modos, volvamos a la historia. Ahora mismo estamos al comienzo del siglo XX y Austria-Hungría controla todo este territorio, pero luego llega la Primera Guerra Mundial y la mayoría cree que la razón por la que Italia entró en la guerra contra las potencias centrales fue precisamente para adquirir Trentino y el Tirol del Sur, entre algunas otras regiones. Todo tiene que ver con el Tratado de Londres de 1915. En este momento, la Entente estaba en un punto muerto con las potencias centrales. Si Italia entrara en la guerra, se abriría un nuevo frente, obligando a Alemania y Austria a desviar algunas tropas allí y potencialmente permitiría a los británicos y franceses avanzar. El tratado fue un acuerdo secreto entre el Reino Unido, Francia, Rusia e Italia. Las potencias de la Entente querían atraer a Italia para que entrara en la Gran Guerra de su lado. El acuerdo implicaba promesas de expansión territorial italiana contra Austria-Hungría, el Imperio Otomano y en África, donde se prometió la ampliación de sus colonias. Este mapa nos muestra precisamente cuáles eran, siendo el Tirol del Sur y Trentino una parte clave del acuerdo. Aunque Italia obtuvo algunos de estos territorios después de la guerra, el acuerdo no se cumplió completamente, lo que según algunos contribuyó al ascenso de Mussolini y al apoyo italiano a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia.
La razón por la que los italianos querían esto era principalmente el hecho de que había un buen número de italianos étnicos en la región y también un deseo por parte del gobierno italiano de que las montañas alpinas formaran una frontera norte natural para el país. Y así, después de la guerra, Trentino y Tirol Cisalpino, más tarde conocido como Tirol del Sur, pasaron a la administración italiana. Pero esta anexión fue en contra de los principios de autodeterminación promovidos por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y trajo alrededor de 150.000 hablantes de alemán bajo el gobierno italiano sin ninguna consulta o voto. Puedes imaginar que a los locales no les encantó el cambio, y les gustó aún menos con el ascenso al poder de Benito Mussolini en 1922. Su nuevo gobierno tenía un fuerte deseo de asimilación cultural a través de una política de italianización que esencialmente quería eliminar el idioma alemán en el habla y la educación en la región, así como el uso cotidiano, como los avisos en 2 idiomas en las señales de tráfico y en los anuncios. Se aplicaron decenas de medidas para lograr esto. Algunas de las más relevantes fueron el uso exclusivo del italiano en las oficinas públicas, el cierre de la mayoría de las escuelas alemanas y también incentivos para inmigrantes de otras regiones italianas. Estas acciones sembraron aún más semillas para el resentimiento duradero de los locales que tenían herencia e identidad alemanas. Al mismo tiempo, un líder similar estaba ascendiendo al poder en Alemania, buscando controlar todos los territorios habitados por alemanes y más. Y así la disputa comenzó a intensificarse un poco más, pero afortunadamente para ellos estaban bastante cerca en ideología, así que a costa de los locales encontraron una solución. Bajo el Acuerdo de Opción del Tirol del Sur de 1939, los dos países acordaron obligar a los tiroleses del sur, que resistían la italianización, a emigrar al Gran Reich germánico. La mayoría, enfrentando una presión implacable, eligió irse, convirtiéndose en los conocidos como Optanten, mientras que una minoría, los Dableiber, eligió quedarse, la provincia de Trentino diluyendo la autonomía prevista. Las frustraciones crecieron entre los tiroleses del sur, quienes creían que se había traicionado el espíritu del acuerdo. En los años 50 y 60, la insatisfacción se desbordó en violencia. Un grupo secesionista clandestino, el Comité de Liberación del Tirol del Sur, lanzó una campaña de sabotaje contra la infraestructura italiana. Aunque el grupo inicialmente evitó bajas civiles, la violencia se intensificó en los años siguientes y esto atrajo la atención internacional, y Austria, aún formalmente responsable de la protección de los tiroleses del sur bajo el Acuerdo de 1946, llevó el asunto a las Naciones Unidas. Y así, en 1960, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1497, alentando a ambas partes a negociar una solución pacífica. Bajo la creciente presión internacional, Italia y Austria acordaron nuevas medidas que se promulgarían como el Segundo Estatuto de Autonomía en 1972. El nuevo arreglo de autonomía cambió fundamentalmente la posición de Tirol del Sur dentro de Italia. Devolvió la mayoría de los poderes políticos, administrativos y financieros directamente a la provincia de Bolzano-Bosnian. El alemán fue reconocido como un idioma cooficial junto al italiano. El empleo y los servicios públicos se hicieron proporcionales a los grupos lingüísticos, y las escuelas se organizaron según las líneas lingüísticas. Las instituciones culturales fueron protegidas, y la provincia conservó cerca del 90% de sus ingresos fiscales. A principios de los 90, Austria declaró formalmente resuelta la disputa, y la región del Tirol del Sur entró en una fase de relativa paz y prosperidad. Hoy en día son una de las regiones más ricas de Italia y sirven como modelo de coexistencia étnica pacífica en muchos aspectos. La cooperación transfronteriza con el estado austriaco del Tirol propiamente dicho y la región autónoma de Trentino en Italia ha florecido, particularmente en el contexto de la eurorregión de la Unión Europea, Tirol Sur, del Tirol Trentino, que es esencialmente las antiguas fronteras de la región austrohúngara. Las eurorregiones son un concepto fascinante del que nadie, incluyéndome, sabe mucho. Quizás un video sobre eso sería interesante. Sin embargo, muchos tiroleses del sur hoy en día se identifican principalmente como tiroleses del sur, en lugar de italianos o incluso austriacos, expresando una identidad regional compleja y bastante híbrida que está arraigada en ese idioma, tradición y geografía. Un fuerte movimiento de independencia continúa operando dentro de marcos legales y democráticos ahora. Uno de los grupos más focales es la Libertad del Tirol del Sur.
piden un referéndum sobre la autodeterminación y prevén ya sea la independencia total o la reunificación con Austria. En una encuesta en línea no oficial realizada por el partido, más del 90% de los 61.000 encuestados favorecieron la secesión de Italia. Aunque no vinculante, los resultados revelaron una persistencia del sentimiento nacionalista, particularmente entre los jóvenes tiroleses del sur de habla alemana. Los partidarios de la independencia argumentaron que a pesar del bilingüismo oficial y las protecciones legales, el centralismo italiano sigue siendo la realidad. Citan ineficiencias burocráticas, ocasional falta de uso del idioma alemán, servicios y agencias nacionales, y lo que consideran como insensibilidad cultural, como la presencia continua de monumentos de la era fascista y la italianización de nombres y espacios públicos. Además, enfatizan la naturaleza artificial del gobierno italiano, argumentando que la inclusión de la región en Italia fue el resultado de oportunismo en tiempo de guerra más que de cualquier mandato popular legítimo. Pero para muchos, el principio de fronteras abiertas de la Unión Europea, combinado con la cooperación transnacional, ofrece una tercera opción, una que de alguna manera trasciende las fronteras nacionales tradicionales. En esta visión, Tirol del Sur no necesita elegir entre Italia o Austria o incluso ser independiente, porque ya son su propia región europea. Pero quizás algún día se conviertan en su propio microestado independiente. Depende de ellos elegir. Gracias por ver este video y a mis patrocinadores por su apoyo directo. Si quieres unirte a nosotros en Patreon, asegúrate de hacerlo también, y de cualquier manera, nos veremos la próxima vez para más conocimiento general.